Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. El tema que vamos a trabajar es el de control de calidad. Ya la próxima semana vamos a empezar con el tema de pruebas, que es como más grande a nivel temático del curso. Vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver el concepto de pruebas y algunos otros temas ahí particulares que están inmersos en control de calidad. Eh, Los conceptos de verificación y validación. Bueno, se dice que estos dos procesos lo que hacen es evaluar los productos que son útiles para determinar si se satisfacen las necesidades del negocio y si se están construyendo acorde a las especificaciones. O sea, son los procesos que me permiten evaluar si realmente el producto tiene la calidad que yo estoy indicando. Este curso. ¿Qué es la verificación? Bueno, básicamente lo que busca la verificación es comprobar que el software se está haciendo de acuerdo con la especificación. Desde este punto de vista, en la verificación lo que hacemos es comprobar si se están satisfaciendo los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. También buscamos demostrar consistencia, completitud y la corrección de los artefactos. O sea, que si encontramos un defecto, que este fue corregido. La verificación es una actividad que es desarrollada por los ingenieros o por los desarrolladores. Y lo que busca es responder a preguntas como, por ejemplo, se está construyendo el producto de manera correcta y ese producto hace lo correcto, que haga lo correcto. La validación lo que busca es asegurar que el sistema satisface la expectativa del cliente. Entonces vean que ahí va un poco la diferencia entre los dos procesos, aunque son como, digamos que son como hermanos, tienen características distintas. Lo otro es determinar la corrección del producto final respecto a la necesidad del usuario. La validación es una actividad realizada por el propio usuario. Entonces, la verificación lo realizan los desarrolladores, la validación la realiza el cliente. Responde a preguntas como, ¿el software cumple las expectativas del cliente? ¿Se está construyendo el producto correcto? Que ese producto sea el correcto. ¿Cómo se reflejan los procesos de verificación y validación en el ciclo de vida del desarrollo de software? Bueno, no vamos a ver todos los modelos de desarrollo, porque por si ustedes eso ya lo han visto, probablemente en el curso de administración de proyectos, pero sí lo que quiero es que vean que la mayoría de modelos de desarrollo incorporan de alguna manera estos procesos. Ese sería el modelo en cascada. Recuerden que el modelo en cascada lo que hace es ordenar las etapas del ciclo de vida del desarrollo del software de manera un poco secuencial. Entonces, lo primero que hago es definir requisitos, diseño, implementación y pruebas unitarias, integración y pruebas del sistema y lo que es ya la operación y mantenimiento. Y voy pasando a una etapa conforme voy avanzando. En este caso, el proceso de pruebas unitarias es un proceso de verificación y el proceso de pruebas del sistema también es un proceso de verificación. Probablemente
En ese proceso de integración y pruebas del sistema, también hay un proceso de pruebas de aceptación en la cual el usuario es el que se encarga de hacer el proceso de validación. Este modelo tiene una problemática y es que ustedes ven, los procesos de verificación y validación están muy al final del proceso de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Esto, recordemos que uno de los principios del aseguramiento de la calidad es entre más rápido empiecen a hacer procesos de prueba, menor el costo de corrección de los defectos. Entonces, este modelo en particular incluye los procesos de verificación y validación hasta el final del proceso. Entonces, hasta cuando ya estoy desarrollando, empiezo a darme cuenta que hay un problema. Y recuerden que ese problema no pudo haber sido desde aquí. Este es un modelo bastante nuevo, se llama modelo V, y básicamente lo que busca es solventar la problemática que plantea el modelo en cascada. Se llama de esta forma modelo V porque si ven los procesos están ordenados como una V. Aquí sigo manteniendo el proceso del modelo en cascada, pero en el otro lado de la V incluyo todo el proceso de pruebas. Y vean que además incorporo otros, digamos que subprocesos dentro de la V. Entonces, hago un proceso de especificación y vean que hay un proceso de validación. Recuerden que la validación es desarrollada por el cliente. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un proceso de validación con el cliente. Luego hay un proceso de especificación, de diseños. Vean que en el proceso de diseño se planifican cuáles son las pruebas que voy a realizar. Está el proceso de codificación y de una vez empiezo a hacer todo lo que tiene que ver con el proceso de pruebas unitarias. Vean que este color lo que significa es que es desarrollado por el equipo de desarrollo. Entonces, las pruebas unitarias son desarrolladas por los que están codificando y luego este otro proceso de pruebas es desarrollado por el equipo de QA. Y entonces van a desarrollar pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de rendimiento y pruebas de aceptación de usuario, que este proceso de pruebas de aceptación de usuario al final es un proceso de validación. Todo este proceso de aquí es verificación y las pruebas de aceptación de usuario y la validación de requisitos son procesos de validación. Perdón. Otro de los modelos es el modelo incremental, que se desarrolla por incrementos. Entonces, lo que hago es definir el incremento 1, el incremento 2, el incremento 3, el incremento 4, y así sucesivamente hasta que el producto final está desarrollado. Estos incrementos lo que hacen es que, digamos que desarrollo todo el modelo en cascada en cada incremento, ¿verdad? Entonces, en el incremento 1 hago análisis, diseño, codifico, pruebas, y así para cada incremento. Digamos que la problemática se diluye un poco porque voy haciendo pruebas en cada incremento y no hasta que el sistema esté completamente terminado. Sin embargo, digamos que la debilidad del proceso de verificación se sigue manteniendo porque el proceso de pruebas se hace hasta que hay codificación, ¿verdad? Entonces, el modelo, aunque trata un poco de solventar esa problemática, porque estoy evaluando procesos o resultados más pequeños, sigue, ¿verdad? Manteniendo que el proceso de pruebas se realice hasta el final. El modelo por prototipos, en realidad, sigue un proceso bastante similar al modelo en cascada, solamente que voy obteniendo diferentes, o voy obteniendo un prototipo en cada uno de los
etapas. Este prototipo tiene la particularidad de que debe ser validado por el cliente. Entonces, lo que está sucediendo es que el proceso de verificación sigue estando al final, pero el proceso de el modelo de desarrollo se mejora bastante en el sentido de que al menos el prototipo está siendo validado, entonces incluyo el proceso de validación desde el inicio del proceso de desarrollo. Entonces vean que hay diferentes prototipos y cada prototipo debe ser validado. Si nos vamos un poco a lo que son metodologías ágiles, que es como la tendencia que hay en los últimos años, por ejemplo, lo que es la programación extrema, también incorpora lo que son los procesos de pruebas desde la codificación, ¿verdad? Con pruebas unitarias. Hay también una serie de prototipos y hay todo un proceso de pruebas que tiene que ver más con pruebas de sistema, de rendimiento, etcétera. Y vean que también incluye el proceso de pruebas de aceptación, que al final es la validación por parte del usuario. Lo que vemos es, por ejemplo, Scrum. Recordemos que Scrum lo que hace es que hace un backlog del producto y luego voy sacando pequeñas partes que se dividen en sprint. Esos sprints son de 1 a 4 semanas y hay todo un equipo de trabajo que conforma o que desarrolla ese sprint en el que debe estar incluido los desarrolladores, el equipo de QA y el cliente. Entonces, eso me permite que el cliente esté vinculado al proceso desde el inicio y que hagan revisiones constantes, porque aunque el sprint puede durar 1, 2, 3 semanas, hay reuniones casi que diarias o cada 2 días para ir viendo avances y para ir detectando problemas que se presentaron de manera muy rápida. Entonces, me permite que el proceso sea revisado, validado de forma constante. Entonces, imaginemos que estamos desarrollando un proyecto para un curso, digamos que por ahí escuché antes el de diseño web. ¿De qué forma aplicaríamos todos los procesos de verificación y validación en ese proyecto? Y luego verificación también puede ser una reunión previa a la entrega para ver si está todo. La verificación de que dijimos que era responsabilidad. ¿De quién dijimos que era responsabilidad la verificación? Del equipo desarrollador. Ajá, entonces, ¿quién podría hacer el proceso de verificación en ese proyecto? El equipo. El equipo, ajá, ¿verdad? Realizan una serie de pruebas. Una forma podría ser, mi compañero y yo, digamos, si es en pareja, hacemos un proceso de verificación de que está trabajando correctamente. Otra forma podría ser, le voy a decir a Kevin
que no está relacionado a mi proyecto, que haga un proceso de verificación, ¿verdad? Que ejecute una serie de pruebas, ¿verdad? Eso podría ser otra forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre verificación y validación? La verificación es responsabilidad del equipo de desarrollo, la validación del cliente. ¿Qué otras diferencias? ¿Qué se hace primero? ¿Verificación o validación? Verificación, ¿verdad? Primero la verificación, después la validación. ¿Cuál otra diferencia? ¿Cuál es el objetivo de la verificación? Identificar el futuro es. Ajá, identificar, dijimos que era verificar que el producto hace lo correcto según no especificado, ¿verdad? Y validación, ¿cuál es el objetivo de la validación? Validar que el cliente está de acuerdo con lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Eso es. ¿Sí queda claro? Verificación y validación. El proceso principal en cualquiera de las dos actividades, verificación y validación, al final son pruebas. Por eso es que este curso se centra en las pruebas, porque la forma de lograr realizar la verificación o de lograr ejecutar o realizar la validación es con pruebas. ¿Y qué son entonces las pruebas? La calidad es sobre todo tipo de dispositivos y para aumentar proactivamente. Todo tipo de nuevas aplicaciones. Infraestructuras dependen de informe de software, como las redes sociales. Sistemas de comunidad, sistemas de información médica y los sistemas financieros. Este crecimiento de las exigencias de la software algunas son mayores. El cliente espera el menor número de fallos posibles. Cuando el software ya está funcionando con clientes finales. Por lo tanto, eso significa mayores ganancias en el negocio y la reducción de los riesgos. Las pérdidas económicas, de tiempo y reputación, los desastres ambientales, las lesiones o la muerte. Por ejemplo, millones de cuentas bancarias fueron impactadas por defectos debido a la instalación de un código de software probado incorrectamente en el sistema de procesamiento de transacciones del Banco American Bank en Estados Unidos. Las pérdidas excedieron los 100 millones de dólares. No hay suficientes estadísticas publicadas acerca del porcentaje de instituciones que han tenido problemas en el software. Pero eso no quiere decir que no hay defectos o pérdidas en el negocio. Los problemas del software no fueron detectados antes a pesar de todas las herramientas modernas a disposición de los ingenieros de sistemas. ¿Cómo puede ser remediada esta situación? Una gran parte de las respuestas a estas preguntas caen en una de las áreas todavía más desatendidas del desarrollo y despliegue de productos de software, las pruebas de software. ¿A qué tipos de software entonces debemos hacer pruebas? A todos, ¿verdad? Ahí mencionó hasta. Hoy en día hacemos pruebas a sistemas de realidad aumentada, de realidad virtual, sistemas de inteligencia artificial, de alerta temprana, ¿verdad? De IoT, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginarse requiere de un proceso de pruebas. Empresas como los bancos, hasta la NASA, tienen definido un proceso riguroso de pruebas. Algunas no tan riguroso y otras sumamente rigurosas. Entonces, por ejemplo, si uno se
pone a investigar el nivel de severidad que usa la NANE para un proceso de pruebas, ahí no hay excepción. Se tiene que ejecutar la totalidad de las pruebas que ese sistema requiere. Hay otros sistemas en los cuales no tengo que ser tan riguroso. Probablemente el sitio web del TEC tenga un proceso de pruebas bastante más limitado que el que realiza la NASA, ¿verdad? Porque la afectación definitivamente va a ser menor. Pero cuando usted, por ejemplo, va a mandar un satélite fuera del planeta, no te puedes dar el chance de que suceda algo. Entonces, ¿de qué va a depender mi proceso de pruebas? Bueno, obviamente del sistema que esté desarrollando. Entonces, ¿qué son las pruebas? Bueno, ahí tengo 3 definiciones. A mí particularmente me gusta más la última, pero igual para que nos vayamos haciendo una idea más formal del concepto. Es un proceso que consiste en todas las actividades dentro del ciclo de vida del desarrollo. Esas actividades pueden ser estáticas, porque recuerden que a veces no tengo un sistema funcionando para poder ejecutar. Tengo que hacerle pruebas a requisitos, a modelos de casos de uso, a diagramas de clases, etcétera. Eso es estático, no lo puedo ejecutar. Entonces puede ser un proceso de pruebas estático o puede ser un proceso de pruebas dinámico, cuando ya el sistema está funcionando. Tiene que ver con la planificación, preparación y evaluación de los productos de software, y vean que hace hincapié en los productos relacionados al trabajo para determinar que se están satisfaciendo los requisitos especificados. Y algo muy importante que casi que van a encontrar en todas las definiciones para poder detectar defectos. Ese es nuestro objetivo con las pruebas. Otra definición dice que las pruebas o el testing es el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar fallos. Recordemos que el defecto y el fallo están asociados. Entonces, si encuentro un fallo, quiere decir que detrás de eso hay un defecto, ¿verdad? Entonces, al final estoy buscando lo mismo. Y la última definición dice que es una investigación, por eso me gusta más la definición, porque le da una índole más formal, una investigación técnica del producto que se encuentra bajo prueba para poder proporcionar a los interesados información relacionada con la calidad. ¿Cuáles son los objetivos de las pruebas? Bueno, el primero y el más importante, encontrar defectos. Ese es el principal objetivo de un proceso de prueba. ¿Para qué encuentro defectos? Para proporcionar información a los programadores de cómo pueden corregir ese problema. También busco proporcionar información acerca de los aspectos más importantes de la calidad del sistema. Por ejemplo, yo podría decir una serie de estadísticas relacionadas a cuántas pruebas se ejecutaron, cuántos defectos encontramos, cuántos defectos fueron corregidos, ¿verdad? ¿Por qué X cantidad de defectos no se corrigieron? Etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ahí pueden encontrar estadísticas. Ganar confianza acerca del nivel de calidad del sistema, ¿verdad? Porque cuando tengo un sistema que ya fue probado, va a funcionar mejor y eso me permite que los usuarios estén más satisfechos. También ayuda a la gerencia a comprender la calidad. Eso es muy importante porque a veces los programadores y la gerencia, no necesariamente el gerente es un programador, y entonces a veces es difícil comunicarnos desde el punto de vista técnico. Pero cuando usted tiene un dato estadístico es más fácil cuando nos hablamos. Ejecutamos tantas pruebas.
eso es más fácil de entender, ¿verdad? Que tenemos un problema X con el sistema operativo tal o con la versión D, ¿verdad? Eso es más difícil de comprender cuando hablamos en otros términos. Y otra de las cosas muy importantes de las pruebas es poder prevenir los defectos, no solo encontrarlos, sino poder prevenirlos. ¿Por qué prevenirlos? Porque cuando estamos en un proceso de prueba, yo puedo identificar que hay un patrón que se está repitiendo de forma constante en los defectos. Entonces, por ejemplo, podría encontrar que hay una mala práctica en los programadores y eso lo podríamos corregir con una capacitación, ¿verdad? Entonces, al capacitar a los programadores en X tecnología o en X método, hace que el código tenga una mejor calidad y entonces se disminuya la cantidad de defectos que están apareciendo. Entonces los estoy previniendo. ¿Cómo me di cuenta de eso? En el proceso de prueba me permitió detectar esa problemática. Asociado a la prueba está el caso de prueba. De aquí en adelante vamos a hablar muchísimo de los casos de prueba. El caso de prueba es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, que son desarrollados para conseguir un objetivo particular o una condición de prueba. También se dice que es un proceso detallado que busca probar una funcionalidad o requerimiento particular de forma parcial o totalmente. Y dice que un buen caso de prueba debería tener una alta probabilidad de encontrar defectos. Ok. Bajo esta definición, podríamos utilizar la primera y otra vez un sistema para el curso de desarrollo web y enfoquémonos en algo muy básico que sería el login de una aplicación. ¿Qué casos de pruebas ejecutarían ustedes a ese proceso? Debería tener entradas. ¿Cuáles serían las entradas? El correo y la contraseña. Pero entonces, ¿cuál correo y cuál contraseña? Un correo válido con una contraseña válida. El proceso sería entonces, me logueo y ¿cuál sería el resultado esperado? Ingresé al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería un caso de prueba. Correo válido, contraseña válida, presiono el botón de ingresar y el resultado esperado es, me permitió ingresar al sistema. Otro caso de prueba. Correo válido, contraseña inválida. El proceso, presiono el botón. ¿Cuál sería el resultado esperado? Me muestra un mensaje que dice contraseña incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? A eso es lo que me refiero cuando estamos hablando de casos de prueba. Los casos de prueba tienen un conjunto de entradas, que eso le vamos a llamar datos de prueba, un conjunto de datos de prueba, el proceso de ejecución y el resultado esperado. Esas son las tres cosas mínimas que debería tener un caso de prueba. Ya vean que para un login fácilmente podríamos tener 10 hasta 20 casos de prueba. Entonces imagínense un sistema que tiene formularios mucho más complejos que 2 campos de entrada. Y no solo un formulario, ¿verdad? Sino que puede tener 10, 100 formularios. ¿Cuántos casos de prueba podemos tener en el sistema, verdad? Eso es exponencial. Ok, los casos de prueba tienen un ciclo de vida
o una serie de estados, generalmente están asociados a un requisito, a un requerimiento, y en el momento en el que defino ese caso de prueba pasa a un estado que se llama nuevo. Luego, ese caso de prueba puede ser automatizado. ¿Qué es eso? Que escribo un código que se encarga de la ejecución del caso de prueba de manera automática, sin la intervención de una persona. Digo, puede ser automatizado porque este caso de prueba también lo podría ejecutar una persona de forma manual. Yo me siento en el sistema, en una computadora, ingreso al sistema, digito la contraseña válida, el correo válido, presiono el botón y yo mismo verifico si el resultado está bien o está mal. Entonces podría ser ejecutado de forma manual. Una vez que hicimos ese proceso, entonces digo que está ejecutado el caso de prueba. ¿Qué podría obtener de ahí? Bueno, que el caso de prueba fue exitoso, me permitió loguearme, o fue fallido, ¿verdad? Y tenía que dejarme ingresar, pero no me dejó ingresar. Entonces ahí hay un defecto. Ese defecto yo tengo que describirlo para que el programador pueda ir y revisar y ver qué es lo que está pasando. Con un correo válido y una contraseña válida, el sistema no me está permitiendo ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya estamos hablando de qué son las pruebas, de qué son los casos de prueba, pero hay todo un proceso que me permite determinar o seguir cómo debe ser las pruebas. Generalmente, el proceso de pruebas se considera un subproyecto dentro del proyecto. Entonces, está el proyecto principal en donde estamos desarrollando y hay un subproyecto que es el que se encarga específicamente de las pruebas. Por eso es que nos encontramos porque hay un equipo de desarrollo y un equipo de pruebas de manera paralela que es el que se encarga de realizar ese proceso de pruebas en el sistema. ¿Cuáles son las salidas de ese proceso de pruebas? Bueno, el más importante es el producto ya probado y listo para su implantación, para poder ser instalado y usado. El primer producto que voy a obtener en el proceso de pruebas es un plan de pruebas. ¿Qué voy a tener en este plan de pruebas? Un conjunto de casos de prueba. ¿Cuáles son los casos de prueba que tengo que ejecutar al sistema para el curso de diseño web? ¿Y cuáles son? Me refiero a que tienen que venir especificado. El caso de prueba 1 es con la contraseña válida, con el correo válido, caso de prueba 1. Caso de prueba 2, correo válido, contraseña inválido. Caso de prueba 3, correo inválido. Caso de prueba 4, datos vacíos. Así sucesivamente para cada formulario. Eso es el plan de prueba. Otra salida del proceso de pruebas es el informe de pruebas. Una vez este plan de pruebas tiene 300 casos de prueba, una vez que los ejecuté, debo redactar un informe. Se ejecutaron 300 casos de prueba. De los 300 casos de prueba, 10 fallaron. Encontramos estos 20 defectos y se corrigieron 5. ¿Por qué no se corrigieron los otros 5? Por X, Y, Z. Eso es el informe. Y la otra salida del proceso de pruebas son los elementos de pruebas. Por ejemplo, si las pruebas se van a automatizar, debería de tener los scripts que me permiten ejecutar esas pruebas de forma automática, los datos de prueba,
Si voy a utilizar algún programa particular para la ejecución de las pruebas, entonces debería de ser una salida, etcétera, etcétera. Así es más o menos como se podría ver. En la parte superior vamos a tener el proceso de desarrollo. Y recuerden que dijimos que el proceso de pruebas es como un subproyecto que se desarrolla de forma paralela al proyecto principal. Entonces, cuando el equipo está planificando el sistema, yo estoy definiendo mi estrategia de pruebas. Bueno, para este sistema debería realizar pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, pruebas unitarias, pruebas de integración. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las pruebas que deberían realizar? Cuando estoy en el diseño, entonces estoy diseñando ya las pruebas. Bueno, ya hay un requisito, para este requisito necesito tales cambios. Cuando estoy en el proceso de codificación, entonces debería realizar las pruebas unitarias, las pruebas de integración. Una vez que el sistema está listo, en el proceso de prueba lo que voy a realizar son las pruebas de sistema. Y también lo que tiene que ver con pruebas para requisitos no funcionales, de rendimiento, de seguridad, etc. Y todo lo que tiene que ver con las pruebas de aceptación, ¿verdad? Que sería la parte de validación. Se libera el producto y se cierra el proyecto. Más o menos así debería de verse el proceso de desarrollo y el proceso de pruebas. ¿Cuáles son los objetivos de tener claramente definido un proceso de pruebas? Bueno, establecer los diferentes roles que se van a desarrollar. Poder definir el alcance, el momento y las características de las diferentes pruebas que vamos a realizar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a probar todo el sistema? ¿Vamos a probar solo unos módulos? Etcétera. Definir los contenidos de los manuales. Establecer los requisitos que se necesitan para la aceptación del producto. Definir cuál va a ser el ciclo de vida de la gestión de los casos de prueba. Establecer los mecanismos para poder resolver los casos de prueba que fallaron. Y presentar técnicas y estrategias para la elaboración y ejecución de las pruebas. Eso es como los principales objetivos del proceso de pruebas. Hablando un poco más de los productos o de las salidas, el plan de pruebas básicamente me describe alcance, enfoque, recursos. Me va a decir la forma en que se deben realizar las pruebas, cuál es el nivel de cobertura que vamos a alcanzar y cuáles son las estrategias que vamos a seguir. A nivel de cobertura me refiero a que cuando yo tengo un sistema, recuerden que les dije que en un sistema con 10 formularios fácilmente podría tener 10,000 casos. Y a veces estamos aquí delimitados con el tiempo y esos 10,000 no se pueden ejecutar en este plazo. Entonces yo tengo que priorizar cuáles son los casos de prueba que voy a ejecutar para ese tiempo que voy a tener disponible. Y tengo que hacer la selección más adecuada para poder garantizar que el sistema fue probado de forma correcta. Entonces, el nivel de cobertura, bueno, vamos a ejecutar tales y tales casos de prueba por X motivos. En un par de semanas vamos a ver que hay técnicas que me permiten identificar cuáles casos de prueba ejecutar, cuáles no, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir determinando, pero es importante saber
que no siempre podemos ejecutar la totalidad de las pruebas. Y el informe de pruebas, que ya más o menos les expliqué, son básicamente los resultados obtenidos. En el proceso de pruebas, vamos a tener una serie de componentes. Está el equipo de pruebas, ¿verdad? En donde ahí están los ingenieros, los técnicos, los responsables, que tienen una serie de habilidades, de experiencia, etc. Luego están los recursos, que tienen que ver con los casos de prueba, los datos de prueba, las herramientas de prueba. Están los procesos que yo debo seguir. Y luego está el entorno. Recuerden que cuando hablamos de desarrollo de software está el entorno de desarrollo, el entorno de pruebas y el entorno de producción. Ese es el entorno que estamos hablando, ¿verdad? El equipo de QA tiene un entorno en donde toma el sistema, lo instala y empieza a ejecutar pruebas, ¿verdad? Y luego lo devuelve si algo está mal para que sea corregido. Entonces, el entorno tiene que ver con el hardware, el software y toda la infraestructura que yo necesito para poder ejecutar ese proceso de pruebas. ¿Cómo se relacionan esos componentes? Bueno, como pueden ver, el equipo de pruebas es el centro. Es el componente para mí más importante en el proceso de pruebas. ¿Por qué? Porque se encarga de crear, de aplicar, de articular los procesos de prueba. También diseña, implementa, le da mantenimiento a los recursos de prueba. Y son los que se encargan de configurar y dar soporte al entorno de prueba, ¿verdad? Están en el centro porque son los responsables de que ese sistema funcione bien. Los recursos de prueba son utilizados acorde a los procesos de prueba. Los procesos de prueba son los que determinan cómo debo utilizar el entorno de pruebas y este entorno de pruebas es el que proporciona una plataforma para la operación de los proyectos. El sistema de pruebas debe cumplir con una serie de características. Debe ser funcional. Debería de cubrir los riesgos de calidad críticos. Funcional quiere decir que si yo soy una empresa que desarrolla sistemas, digamos, para punto de venta, pero ahora yo quiero incursionar en un nuevo sistema para X cosa, mi sistema de pruebas debería funcionar para este nuevo sistema que voy a desarrollar, ¿verdad? Para este nuevo enfoque que voy a tener. Debería ser funcional. Debería ser fiable. O sea que yo debo confiar en los resultados que el sistema de pruebas me está dando. No puede ser que a veces funcione y a veces no. Debe ser robusto. Que si hay un cambio en el entorno de pruebas, no debería de causar una serie de fallos, ¿verdad? Debe ser robusto. Debe ser útil para todas las personas de la empresa que quieran utilizarlo. Y además que la curva de aprendizaje sea corta para poder utilizarlo. O sea, que no necesito 3 meses de entrenamiento para poder aplicar el sistema de prueba, ¿verdad? Debería de ser bastante sencillo. Debe ser eficiente, o sea que necesito que la ejecución del proceso de prueba sea rápido, ¿verdad? Recuerden que ahora lo que necesitamos es resultados ya. Y debería de ser portable, debería permitir
poder ejecutar las pruebas en cualquier plataforma. O sea que si el sistema que estoy desarrollando hoy es para Android, pero el que tengo que desarrollar mañana es en iOS, el sistema de pruebas debería de poder llevarse a cualquier plataforma en la que necesite poder ejecutar. Está basado en el curso que da a nivel internacional una organización que se llama, ahorita no me pregunten qué significa cada una de las siglas porque siempre se me olvida, pero es ISTQB. Es una organización a nivel internacional que se encarga de certificar a las personas de que tienen un nivel de conocimiento en calidad. Ellos tienen diferentes tipos de certificaciones. Este curso toma la base de el nivel foundation o el nivel base, digamos, que es lo mínimo que usted debería de conocer sobre calidad. Y a partir de ahí, ellos lo que hacen es que tienen como diferentes especializaciones. Entonces, usted se puede especializar en diseño de pruebas, por ejemplo. Se puede especializar en automatización de pruebas y tienen otra línea que tiene que ver con pruebas ágiles, ¿verdad? Sobre todo cuando las organizaciones trabajan con metodologías ágiles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para diseñar pruebas en este tipo de metodologías, ¿verdad? Que necesitan que el proceso sea más rápido y creo que tienen también una certificación en pruebas para aplicaciones móviles, ¿verdad? Que eso es como toda una línea distinta. Y tienen también como niveles, ¿verdad? Nivel 1, nivel avanzado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede ir escalando. Son bastante costosas y a veces hay que pagar por el curso y por el examen. No son ambos obligatorios, sino que si usted considera que bajo su experiencia en la empresa ya tiene el conocimiento y no necesita el curso, puede solamente aplicar al examen, por ejemplo. Ya sé de varios que han llevado el curso conmigo y han hecho el examen y tal vez no necesariamente apenas salieron de aquí, pero después de, no sé, 6 meses, un año de estar trabajando, hicieron el examen sin necesidad del curso y les fue pues, bastante bien, ya tienen el certificado, para que tengan ahí como más. Esta organización define una serie de principios para las pruebas, que son las que vamos a ver ahorita. Vamos a trabajar en grupos. Necesito 7 grupos. Y cada grupo va a analizar cada uno de esos principios y después nos va a contar qué fue lo que entendió. Es una actividad como bastante rápida, no sé, unos 10 minutos cada grupo para que lean el principio y puedan entender qué es lo que dice. Los principios están en el texto digital, entonces ahí los pueden revisar. Entonces no sé si me van diciendo cuáles son los grupos. ¿De cuántas personas? Solo necesito 7 minutos. Aquí hay un grupo, se verían las pruebas que ven la presencia de defectos. Allá hay otro grupo, la imposibilidad de pruebas exhaustivas. Ustedes 4, entonces los beneficios de las pruebas tempranas. Aquí hay 3 y ustedes 3. Y la paradoja del sí, está ahí y está muy rápido.
¿Quieren que los trabajos con ellos? Ustedes son 4. Las pruebas deberían adaptarse a específicos. Ustedes 3. La falacia de la ausencia de algo. Las pruebas deberían adaptarse y no sé ustedes también pasa cada uno a otro. Sí. Y aquí hay un 3 y ahí y la madre.
Casualmente somos 5. Es que por eso lo dejan. No tengo ni idea, no, las retiraron, yo personalmente ¿quién puede usar eso? Nadie. Viejo, ahí va a ser. Esto aprovechan para ¿ah? Sí, me contaron. No, pero hablé que si era llegar, no hemos llegado. Yo tampoco digo, pero dijeron que iba a ser algo ya va a ser ya lo hice, es que yo hace rato no iba para que es que Oscar Víquez nos hizo eso, y yo quería generar una peca del Barça, pero claro, que a ver, un punto, pues yo dije, no hay nada así que me digo, casi me quedo así. No, todavía sigo siendo que con la carrilla, pero cuando sería, no existía chat. ¿Qué tiempos? Qué bonito que era, Cuando yo estudié apenas había una computadora para trabajar a veces uno tenía que esperar que las ocuparan para poder trabajar.
Así es, pues. Antes pusieron el grupo que la solución ahí. Estoy esperando. Está bien. Listo. Casi 5 minutos. Claro, Listo. Ok, entonces, el grupo 1, las pruebas revelan la presencia de defectos. Lo que vimos fue que las pruebas no prueban completamente no prueban completamente que no hay defectos. Sin embargo, si muestra algunos defectos y reduce reduce la probabilidad de que puedan, que queden defectos ocultos. Oh my God. O sea, bueno, eso fue lo que escribió la ella. Lo que escribió. Bueno, solo bueno. Es que digamos, escribimos cada uno como. Como la idea principal, pero todo algo, digamos, si hacemos pruebas, no nos garantiza que el 100% se detecte, pero sí nos reduce la probabilidad de que queden ahí como defectos. Ok. Sí, el principio dice, las pruebas revelan la presencia de defectos. Para explicar ese principio, utilizo una metáfora. No sé si a alguno en sus casas, tal vez a la mamá le gusta sembrar matillas o tiene alguna planta, ¿verdad? En la casa, que es usual. A mí también me gustan y tengo algunas. Y de pronto, ahora, por cierto, tenía unos niños que estaban hermosísimos y me cayó una plaga de chapulines. Me la dejaron pelonas, ¿verdad? Empezaron a comerse de ellos. Algo está pasando aquí, ¿verdad? Porque empezó el chuncho y va. Entonces, y cuando yo ya empecé a ver que las hojas les faltaban como perspectiva, algo está pasando aquí, eso no es normal, ¿verdad? Entonces, ellos lo que dicen es, ya usted ve algún síntoma en la planta y entonces dice, ay, pues escucha, aquí hay, algo está sucediendo. Tengo insectos, pero ¿qué pasa si yo no hubiera visto los síntomas? O sea, que si no empiezo a ver, hasta que vi los síntomas, me pude dar cuenta de que ahí estaba pasando algo. Mientras tanto, ustedes creen que los bichillos no estaban ahí, sí, claro, sí estaban ahí, ¿verdad? Solamente que ya después de 3 horas de haberle comido los pedacitos, yo empecé a ver, ¿verdad? Que algo estaba ocurriendo. Lo que pasa es que hay algunos insectos que son más fáciles de detectar que otros, ¿verdad? Algunos se van, por ejemplo, a la raíz. Y hasta que aparece la mata caída, está muerta. Entonces dije yo, ay, por mucha, ya es muy tarde, ya no podía hacer nada, porque ese sí era difícil de detectar. El chapulín que se me comía las hojillas de ese sí, yo muy rápido me di cuenta que andaba por ahí, pero que estaba a la raíz es más fácil de detectar. Pues lo mismo pasa con los defectos. Las pruebas revelan la presencia de defectos, pero no me pueden garantizar que no hay defectos. ¿Por qué? Porque hay unos que son muy difíciles de detectar, igual que los insectos. Yo puedo matar los chapulines, pero si había otra cosa, no me di cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Hay algunos que no son tan fáciles de detectar. Entonces yo puedo decir, bueno, eliminé la plaga de chapulines, pero si hay otra cosa, y no sabemos. Entonces eso es lo que dice el principio. Revelan la presencia de defectos. Siguiente principio, sin posibilidad de pruebas exhaustivas. No es posible hacerle pruebas a todos los casos posibles, sino que hay que enfocar los recursos en lo que se considere más importante. Correcto, ¿verdad? No es posible ejecutar la totalidad de las pruebas que el sistema requiere. ¿Por qué? Bueno, porque tengo sistemas que son sumamente complejos, que pueden hacer
que la cantidad de pruebas que yo tengo que ejecutar simplemente es infinita. O sea, son tantos los casos de prueba, las condiciones que tengo que evaluar, que no lo vamos a lograr. Porque otra cosa, no podría realizar la totalidad de las pruebas. Bueno, por falta de presupuesto, por ejemplo, o por falta de recursos, ¿verdad? Tengo que ejecutar 10,000 casos de prueba, pero solo tengo 2 personas. Entonces, no lo vamos a lograr. Hay que priorizar cuáles casos de prueba ejecutar. O el tiempo. Tengo que ejecutar 10,000 casos de prueba, pero el sistema tiene que estar instalado en una semana. ¿Verdad? Entonces, es imposible realizar pruebas de manera exhaustiva. El beneficio de las pruebas tempranas, que eso ya lo hemos hablado. Básicamente, reducción de costos, menos calidad de software. Es un beneficio. Entre más temprano empieza el proceso de pruebas, más eficiente mi proceso de pruebas. Simplemente es una regla. Desde el momento en que empiezo a planificar el sistema, debería empezar mi proceso de pruebas. Eso me garantiza más beneficios a largo plazo. Agrupamiento de defectos. Eso es lo que tenemos que es cuando la mayoría de los defectos se encuentran en una plantilla, un pequeño módulo, con los módulos, porque estamos en la misma parte del código, tienen que centrarse ahí, porque seguramente ahí se viene más detalles. ¿Por qué creen ustedes que los defectos tienden a estar agrupados? Pues, uno puede cargar mucho más. Tal vez porque un módulo fue desarrollado por un grupo selecto de ingenieros, no entendieron del todo lo que... Podría ser, por ejemplo, que hay un módulo que fue desarrollado por un programador principiante, por ejemplo, y entonces eso hace que en ese módulo hayan muchos defectos, están agrupados. ¿Qué otra cosa podría ser? Era el módulo más complejo. Eso hace que los defectos estén ahí. Y entonces al principio lo que dice es, si usted encontró defectos en ese módulo, siga probando, porque probablemente ahí hay más, tienden a estar agrupados. Y pone un ejemplo, ¿verdad? Tenemos, bueno, primero habla de la regla de Pareto, que es la que me permite decir que este principio en realidad es cierto. La regla de Pareto es 20-80. ¿Alguien sabe qué significa la regla de Pareto? 20% de las acciones y 80% de los resultados. Correcto. ¿Cómo podemos traducir eso? Por ejemplo, si yo tengo, digamos que un supermercado, esta regla lo que me dice es, el 20% de mis clientes me da el 80% de mis ventas. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente, supongamos que tengo 100 clientes, hay 20 que hacen compras muy grandes y los otros 80 van y compran popis, bananos, galletas, tonaditas, que son muy poco significativas. Entonces, la mayor cantidad de mis ventas están concentradas en muy pocas personas. El 20% de mis acciones genera el 80% de mi. Entonces, aquí es lo que dice. El 20% del sistema tiene concentradas el 80% de los defectos. ¿Verdad? Así lo podríamos traducir. Y entonces el ejemplo que indica es, tengo un sistema con todos estos módulos y vean que en 3 módulos tengo el 70% de los defectos. Porque los defectos tienden a estar agrupados. Entonces ya saben la clave. Si tengo un módulo con defectos,
siga probando. Probablemente ahí hay más defectos. La paradoja del pesticida. Aquí está este principio, una metáfora donde dice que si se le echa pesticida a un huerto, va a eliminar otra peste, ¿verdad? Un gusano, un bichillo, pero no va a podemos eliminar toda su totalidad de los pesticidas, que son buenos para un tipo de plagas, pero no para todos. Entonces, pensamos que hay que probarlos con diferentes tipos de pruebas. Además, que dicen que esto se va a aplicar en los programas. Hay ustedes que evolucionan, ¿verdad? Para estos tipos de pesticidas, que como lo hacen la gente que hace programas maliciosos y gritos para sus programas. Entonces, tenemos que constantemente trabajar con más técnicas. Muy bien, entendieron muy bien, principio correcto, ¿verdad? Eso está asociado al principio número 1, ¿verdad? Que si yo tenía los bichillos que se estaban comiendo mi planta, y yo les echo aigón, al rato no se mueren, ¿verdad? Porque ese no era el insecticida que esa plaga necesitaba, ¿verdad? Tal vez mato las hormigas con ese, pero el bichillo que estaba ocasionando mi problema no. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo que hacer diferentes tipos de pruebas porque es probable que tenga diferentes tipos de plagas en mi sistema, ¿verdad? Puede ser que tenga defectos relacionados a nivel funcional, puede ser que tenga defectos a nivel de rendimiento o puede ser que tenga defectos a nivel de seguridad. Entonces, si quiero encontrar defectos a nivel de rendimiento, tengo que hacer pruebas de rendimiento, porque las pruebas unitarias no me van a decir que ahí tengo un defecto de rendimiento. Si tengo un defecto de seguridad, pues tengo que hacer pruebas de seguridad, porque las pruebas unitarias no me van a decir que tengo un defecto de seguridad. Entonces, lo que dice es, necesito realizar diferentes tipos de pruebas para poder detectar diferentes tipos de defectos. Las pruebas deberían adaptarse a necesidades específicas. Que dependiendo en el área que se esté realizando algún software, se le debe de hacer una mayor cantidad de pruebas para comprobar que es un lugar de funcionamiento. Por ejemplo, si tenemos una página web de ranking de videojuegos con que tiene una estrella más que la que es originalmente, no pasa mucho. Pero ¿qué pasa si en el tema salud, en un marcapasos, alguien por una falla, esa persona muere? Ahí afecta muchísimo más. Entonces, ahí lo que quiere decir es que a ese software lo hagan un algo más específico y dedicado a la salud, hay que realizar más pruebas. Correcto, deben adaptarse a necesidades específicas. No es lo mismo hacer una prueba al sitio web del TEC que al sitio web del Banco Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente la cantidad de pruebas de seguridad que necesita la página o el sitio web del Banco Nacional debería de ser muchísimo mayor que la que necesita el TEC, porque la información que tienen es muy sensible en el Banco Nacional y en el caso de, no estoy diciendo que la información de nosotros no sea sensible, sino que estamos hablando de que en este caso pueden haber pérdidas de dinero, pero en esta otra lo que lo más que pueden hacer es mi récord académico. Si alguien se da cuenta que perdí un curso, pues no voy a matar a nadie, pero si perdí 100 millones de colones, probablemente me pueda dar un infarto. ¿Verdad? Entonces, debe adaptarse a la necesidad particular, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando todavía de áreas como la salud, el nivel de pruebas todavía debería de ser muchísimo mayor que en un nivel, por ejemplo, de un banco, ¿verdad? Porque estamos hablando de que depende la vida de un ser humano de ese sistema, ¿verdad? Entonces todavía el proceso de prueba debería ser aún más exhaustivo. La falacia de la ausencia de errores.
lo que entendimos es que básicamente que se corrijan los fallas, porque un software no contenga muchos fallas, no garantiza que sea exitoso o útil. ¿Por qué? Porque lo principal que debe hacer la aplicación software es que el cliente se sienta satisfecho. Entonces, si esto no se cumple, no importa que a nivel de optimización esté bien. Encontramos, ¿verdad? Sistemas con un montón de defectos, pero usted dice, y la gente los usa. Usa un sistema que a veces hasta colapsa porque la gente lo sigue usando. Sí. Oye, pero esta cosa está llena de defectos, pero es la moda, todo el mundo lo quiere usar. Y sistemas súper depurados, pero a la gente no les gustó. Entonces, no puedo dejar de lado al cliente por concentrarme en las pruebas. Las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque el testing me puede decir que hay errores, pero no que no hay. Y tampoco me garantiza que el cliente esté satisfecho, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un balance. Entonces, las pruebas no me garantizan el éxito del sistema, ¿verdad? Vamos a ir al receso. Ok. El 10 también define una serie de atributos y habilidades que debería definir una persona que trabaja en el área virtual. No sé si ustedes han notado que hay personas que tienen ya, como de forma innata, esas cualidades, ¿verdad? Esas que uno le da al sistema y siempre la bota. Ese es un buen cuadro. Ya por defecto, digamos, trae esa habilidad de que es curioso, ¿verdad? ¿Qué pasa si metemos esto? ¿Qué pasa si hacemos esto otro? O sea, es una persona que tiene eso. Tiene un ojo crítico, es una persona constructivista, es detallista también, ¿verdad? Está pendiente de los detalles, que si los colores, que si los tamaños de letra, que si las faltas, o sea, es una persona detallada. Tiene buenas habilidades de comunicación y no es solo que sea bueno en una de ellas, sino que el ideal debería ser una persona que tenga todas esas atributos. Pero, además, una persona que trabaja en el área de pruebas debería desarrollar una serie de habilidades, entre ellas de lectura, ¿verdad? Porque debe poder leer correctamente o adecuadamente las especificaciones, los casos de prueba. Debe también poder escribir y comunicarse correctamente, ¿verdad? Los informes de prueba, los datos de prueba, los casos de prueba. Debe tener habilidades en tecnologías, proyectos y pruebas. Y aquí se van a encontrar, por ejemplo, que hay personas en el área de QA que se desarrollan en alguna línea particular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo proponer una serie de pruebas en el tema de seguridad que proponer una serie de pruebas en el tema, por ejemplo, de sistema. ¿Ya? Entonces, se van a encontrar que hay gente que se especializa en pruebas de rendimiento. Hay gente que se especializa en pruebas de seguridad. Hay gente que se especializa en automatización de pruebas. En automatización de pruebas puede ser que nos especialicen solamente en automatización de pruebas en Java, porque ya es todo un mundo, ¿verdad? Todo lo automatizo para este lenguaje de pruebas en particular, porque lleva una serie de complicaciones particulares y entonces ahí es donde me he desarrollado, ¿verdad? Entonces, técnicamente necesito de una serie de conocimientos para poder desarrollar pruebas. Debo tener un dominio de la aplicación, porque no es lo mismo hacer pruebas
como mencionamos antes, para el área de salud o para el área de banca o para el área financiera, etcétera, ¿verdad? Debo tener cierto nivel de conocimiento sobre lo que hace la aplicación para poder decir si esa prueba es correcta, si no es correcta, si ese proceso que están probando deberían de probarlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Y además, debo tener un conocimiento en pruebas, ¿verdad? Porque no es solo cómo probarla, sino qué tipo de prueba debería ser el más correcto, por qué no utilizar esta técnica, por qué esta técnica sí, etcétera, etcétera. Y por eso, como les comenté la semana pasada, hay gente que es muy buena en programación en un tipo de sistema X y entonces se ha pasado a QA. ¿Por qué? Porque necesito tener una visión amplia del área de la tecnología para poder probarla correctamente, ¿verdad? Entonces, vean que el área de QA se ha ido especializando muchísimo y entonces necesitamos gente con cierto nivel de conocimiento para que el proceso de prueba sea adecuado. Y dentro de ese mismo proceso, el líder CQB nos dice, ¿el QA es un constructor o es un destructor? Para mí, debería ser un constructor. El que tiene la otra cualidad no es un buen QA. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le diga. Lo que usted hizo fue una cochinada, no sirve. ¿Verdad? Eso es que tú haces y probablemente encontré 1000 defectos, ¿verdad? Y entonces, a que yo le diga, vieron que hay una capacitación de tal cosa, sería bueno que usted la lleve porque eso lo va a ayudar a mejorar. Entonces, ¿es un constructor o es un destructor? ¿Genero conflicto dentro de mi equipo de trabajo o no? ¿O cómo hago para que como equipo, recuerden que estamos hablando de calidad, desarrollemos productos con una alta calidad? Entonces, es un poco el enfoque que debo tener cuando estoy en el área de equipo. También, el ISQB nos define cómo debemos actuar éticamente cuando estamos en el área de equipo. Y nos define una serie de puntos o de reglas. El primero de ellos es, la primera regla la denominan público. Los probadores deben actuar coherentemente con el interés público. O sea que cuando yo estoy probando un sistema, debo pensar en que lo que estoy probando beneficia a todo el mundo. ¿Verdad? Estoy probando un sistema del área de salud que si ese sistema falla, puede morir una persona. Entonces, mi interés es que eso no llegue a suceder, entonces debo hacerlo de una forma ética, garantizando que lo probé correctamente. Debe encontrar un balance entre el cliente y el empleador. Y además, sin perder de vista el interés público. Porque puede ser que alguien llegue y me diga, vea, hágase la mano, no podemos. Queremos ese módulo así, porque sí, ya me conviene. Y eso pasa en la vida real, digamos, no estoy inventando, se han encontrado sistemas que por un fallo han hecho, digamos, que se hay un defecto que hace que la proporción, por ejemplo, de las ganancias se distribuya de forma incorrecta, beneficiando a X cantidad de personas y perjudicando a otras, ¿verdad? Y eso pasó por un proceso de pruebas y nadie se dio cuenta, digamos, no puede ser. Entonces, debo decir, no. Si usted quiere que eso suceda, contrate a otra persona, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es garantizar que esto funciona correctamente.
Si usted tiene otro objetivo con este proceso de pruebas, entonces usted está equivocado. El producto. Debemos asegurar que lo que estamos entregando está hecho con los más altos estándares de calidad posible. Y recuerden que lo vimos la semana pasada. Debo hacer las cosas con calidad cuando nadie me ve. La calidad debería ser un principio en todo lo que yo hago, es un hábito. Lo debo repetir constantemente. Juicio. Los probadores debemos mantener integridad e independencia en su juicio profesional. Eso básicamente es que cuando yo estoy en un trabajo, si tengo un conflicto con X persona, el conflicto se queda afuera. Aquí somos un equipo de trabajo. Entonces no es ver de qué forma hago quedar a la otra persona mal, sino si esa persona está haciendo bien su trabajo, pues está haciendo bien su trabajo, no tengo por qué perjudicar. Los problemas se quedan fuera de aquella puerta. La profesión, debemos promover la integridad y la reputación de la profesión. Este punto, desde mi óptica, está porque en muchas ocasiones hay mucha gente que eso ya es un tabú, digamos, que se ha ido eliminando, en el que pensaban que el de QA, ¿verdad? Era el malo, el que no le gustaba, ¿verdad? Entonces, tendemos a menospreciar cierta profesión de mi área, ¿verdad? Porque yo soy el pro, soy el, ya el manager, soy el máximo, ¿verdad? Y debemos ver de otra óptica el proceso que se está ejecutando en esa área. Entonces debemos promover, ¿verdad? Debemos ser colegas, ¿verdad? Trabajar juntos, estamos en un mismo equipo, por eso hay modelos de desarrollo en los que en el desarrollo del producto está el desarrollador, el cliente y el probador, ¿verdad? Porque debemos trabajar de manera conjunta para obtener un resultado. Y uno mismo. Los probadores debemos participar en el aprendizaje de forma permanente. ¿Por qué? Porque las tecnologías cambian todos los días, porque surgen nuevos problemas, hay nuevos retos, hay procesos que mejorar. Entonces, debo estar constantemente actualizándome para que mi profesión vaya mejorando día con día. Quiero que veamos en este gráfico cómo se interrelacionan los conceptos que hemos venido viendo. En la primera clase vimos el concepto de aseguramiento de la calidad del software. Dentro del aseguramiento de la calidad del software, en la semana 2 vimos el concepto de control de calidad. Y hoy vimos que en el control de la calidad hay dos procesos que se llaman verificación y validación. Y la forma en la que llevo a cabo esos procesos de verificación y validación es mediante pruebas. Entonces aquí es donde nos vamos a centrar de ahora en adelante en el curso, en el concepto de pruebas. La próxima semana vamos a ver qué tipos de pruebas hay, qué niveles de pruebas, de qué forma o en qué orden deben ejecutarse, etcétera, etcétera. Y tal vez para irnos un poco teniendo una idea más clara, en el aseguramiento de la calidad del software, vean que el testing es solo una de las actividades que yo debo realizar. Hay muchas otras actividades. Y en las pruebas también tengo muchos tipos de pruebas de software.
Igual acá no vamos a poder verlas en su mayoría de forma amplia todas, pero sí nos vamos a concentrar en, digamos que las más importantes y las más utilizadas. Por ejemplo, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, pruebas de sistema, y en pruebas de sistema vamos a ver pruebas funcionales y pruebas no funcionales, y etcétera, etcétera. Vamos a encontrar que hay una gran gama de tipos de pruebas. Ok, vamos a hacer una actividad. Esto que todos se levanten y vengan acá. Eran muchos. ¿O no? Ya dijimos que está hablando para los pensé que estaba repitiendo. No, ya lo voy a explicar. ¿Cuántos me quedan? 3. Tema de prueba. Para el bebé. Yo voy a decir que dan más de que el favor, ¿no? Lo que quieran. Antes de que se me olvide, la próxima semana tenemos el primer clase. Además, van a venir como 4. No hay Está raro, está raro. Y lo otro es que
Para la próxima semana ya todos los equipos de proyectos deberían estar conformados y tener un proyecto, ¿verdad? Identificado para que puedan empezar a trabajar en el proyecto. Sí, yo revisé ayer y ya estamos 26. Sí, es que él me preguntó, además, ¿tú crees que lo vi, verdad? Y yo ayer revisé, digo, pero ya tengo 26, entonces me dije, nada. Listo, ¿verdad? Porque ya solo puedo 20. La verificación es una actividad llevada a cabo por el usuario, ¿verdadero o falso? Falso. La validación es la que es llevada por el usuario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la mejor que describe uno de los 7 principios de pruebas? Las pruebas automatizadas son mejor que las manuales. El propósito de las pruebas es demostrar la ausencia de defectos. Es imposible probar todas las combinaciones de entradas y salidas. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo de las pruebas? Prevenir defectos, encontrar defectos, corregir defectos, ganar confianza acerca del nivel de calidad del sistema. Quiero que se lo grabe. Yo ojalá no lo vuelvan a fallar. No es responsabilidad del equipo de pruebas corregir los defectos. Sí. Los identifico y los devuelvo. Encuentro los defectos, pero usted los corrige, el desarrollador son suyos. El equipo de QA nunca corrige defectos. ¿Estamos de acuerdo? La validación se realiza posterior a la verificación, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Primero verificación, después validación. La validación es comprobar que estamos construyendo el sistema correcto, realizada por un equipo independiente de pruebas. Asegurar de que es lo que el usuario realmente quiere o comprobar que estamos construyendo el sistema correctamente. Gracias.
Okay. What's the mind? I say, Presta atención. Ay, pero es que a la última buena estaba. No, pero ya,